Y nos centramos en repasar la actualidad en A Buenas Horas con Abbas Mougir, presidente de FAUCA de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, Comenzando la semana. comenzando la semana, que yo no sé cuándo van a llegar las vacaciones en FAUCA o para Abbas Mougir, porque claro, teniendo en cuenta que sabiendo el ritmo de trabajo y siempre la hora temprana a la que llega a la oficina, ¿cuándo está previsto que pueda haber un descanso? Por lo menos aunque sea de 1 o 2 semanitas. Hombre, el descanso se toma a tiempo parcial, ¿no? Vale. Algunos días. Porque evidentemente yo creo que el ritmo ha cambiado en general de la vida económica y desde luego que ya no se puede, como se hacía anteriormente, antaño, cerrar por vacaciones, ¿no? Siempre tiene que haber un retén y en ese sentido, pues estamos aquí 365 días. Bueno, está claro que hay que estar, como dice Abbas Mujir, ¿no? Al pie del cañón constantemente. Eso sí, buscar algún hueco para también coger fuerza, ¿no? Descansar un poco. Pero lo que hemos visto, y yo creo que, y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, es no sé hasta qué punto el hecho de, porque la semana pasada, ¿no? Con la llegada de julio, si no me equivoco, ya llegaban las rebajas, pero claro, están llegando periodos de rebajas tan descafeinados que a lo mejor pierden relevancia, ¿no? El hecho de que cada uno pueda elegir el momento en el que haya rebajas es mejor que lo que veíamos antes, que sean en periodos determinados de verano y Navidad, donde, pues no sé si el volumen de ventas era mucho mayor. Bueno, vamos a ver, hace ya más de una década que se liberalizaron las rebajas, ¿no? Con ese famoso decreto ley del gobierno de Rajoy. Y evidentemente esto, digamos que se ha notado ya en esos, en teoría, periodos de rebajas que habían antes establecido, ¿no? Tanto la de invierno como la de verano. Se han desvirtuado bastante y evidentemente hoy en día pues hay rebajas durante prácticamente todo el año. Y eso afecta a un comienzo de rebaja, no digamos oficial, sino que está en la mente de muchos empresarios y consumidores que la de verano comience el 1 de julio. Ya no se ven esas largas colas como se veía antaño de esperando ese comienzo de rebaja, sino que se ha diluido en el tiempo, ¿no? En el espacio. Y en ese sentido, pues bueno, han comenzado esta campaña de rebaja. Sí, los primeros días se ha notado algo de movimiento en los comercios, pero se ha ido diluyendo a medida que van pasando los días, ¿no? Claro, entonces, las ventas, ¿qué dicen los comerciantes? Claro, ha pasado una década, pero no sé si prefieren a lo mejor o recuperar esas rebajas de antaño, como decíamos, donde a lo mejor se podía intensificar bastante la venta en pocas semanas o en pocos meses, a tenerla de manera escalonada cuando cada uno le viene bien, a lo mejor para sacar excedentes. Hombre, desde la Confederación Española de Comercio, donde estamos integrados, se ha insistido en que se vuelva a esos periodos de rebaja. Porque evidentemente, cara al consumidor y cara al empresario, hay una fecha determinada y se sabe cuándo se comienza y finaliza en esa rebaja. Tal como está hoy en día establecido, pues evidentemente, digamos que el consumidor a la hora de ir a comprar siempre espera algún momento determinado que haya oferta o que el producto que haya comprado no se lo encuentre posteriormente en rebaja, ¿no? Y desde luego que eso sí que genera una cierta desconfianza en algunos casos. Desde el punto de vista nuestro, de la federación, evidentemente creemos que volviendo otra vez a ese periodo de rebaja daríamos seguridad al consumidor en cuanto a cuándo tiene que comprar y con qué descuento. Claro. Los turistas que vemos que, bueno, pues están en Canarias por todos lados, compran, no digo ya solo en rebajas, sino consumen en Canarias, a lo mejor no solo en restauración, sino también en otros comercios, lo tienen detectado y han comprobado también que a lo mejor pues el turista aporta económicamente su granito de arena o simplemente viene a disfrutar del alojamiento, se da una vuelta, se toma un café por ahí y se acabó. Bueno, hoy estaba leyendo precisamente hace un rato una noticia donde se habla que el turista en Canarias, el gasto medio ha sido en estos primeros meses del 2024 de 174 euros diarios, ¿no? Hemos batido récord en cuanto a entrada de, digamos, de divisa por parte del turista, esos 9.000 y pico millones de euros en estos primeros 4 meses, pues viene a demostrar que ha sido la comunidad que es donde se ha ingresado más por turistas. Y por otro lado, vemos que las ventas en el sector comercio, pues evidentemente están por encima de la media nacional. Los datos de mayo hablaba de que somos la primera comunidad en cuanto a venta del comercio
Y desde luego esto, si lo analizamos con respecto a, digamos, a la renta media del canario, que está por debajo de la media nacional, y somos, creemos, la segunda o tercera por debajo, evidentemente eso no casa, ¿no? No podemos decir cómo es que estamos batiendo récord de ventas, somos la primera comunidad, y por otro lado, la capacidad económica del consumidor canario pues está por debajo de la media. Esto significa que sí, que el gasto del turista pues está, digamos, influyendo en esa venta del comercio. Por lo tanto, es una parte de ese gasto o de esa venta del comercio donde el turista, digamos, está realizando esos gastos. Claro, entonces podemos decir que a lo mejor gracias al turista el comercio se puede mantener, ¿no? Porque teniendo en cuenta el poder adquisitivo que tienen los canarios y que cada vez entiendo que hay una, no sé, una retracción del consumo, a lo mejor el canario no está aportando lo que puede, que ya le gustaría más, estoy seguro, pero que claro, a lo mejor si el bolsillo no le llega, se frena un poco a la hora de comprar. Sí, efectivamente. Digamos que ahí se está notando ese gasto turístico y por otro lado también se están notando esas campañas que están realizando muchas administraciones de inyectar dinero, sobre todo a través de esos bonos consumos, en muchos de esos municipios o islas, ¿no? Por lo tanto, digamos que habría que analizar detenidamente, digamos, esos tres factores. ¿Qué es lo que está influyendo por parte del gasto turístico, las campañas de bonos y desde luego después el gasto del consumidor local? Eso por un lado. Y por otro lado, habría que hacer también un análisis porque cuando se habla de estadística a veces se habla de forma global, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de que el crecimiento de ventas en el comercio de Canarias ha sido de las mayores a nivel nacional, también habría que hacer un análisis más pormenorizado de cómo están esas ventas, tanto por zonas, por islas y por áreas, ¿no? Desde luego, eso es un trabajo más de estadística y que venimos demandando que lo realice el gobierno de Canarias. Claro, que no sea a lo mejor el cómputo total, porque a lo mejor entre capital de, no sé, de Santa Cruz de Tenerife, capital de Las Palmas de Gran Canaria, etcétera, etcétera, y dice, bueno, pues concentras toda la venta y luego a lo mejor en otros lugares no se vende nada, ¿no? Claro, que a lo mejor está desequilibrado en esa media, se refiere a Basmugir. Sí, efectivamente. Eso por un lado y por otro lado también, evidentemente, digamos, por formatos comerciales, porque cuando se habla, vuelvo a insistir, de esos datos a nivel global, se incluye tanto al pequeño, mediano como grandes comercios, ¿no? Por lo tanto, también ese es el otro dato que habría que analizar más detenidamente. Si observamos, por ejemplo, no sé, lo que tenemos por delante, que es el verano, la campaña de verano, ¿qué le preocupa al pequeño y mediano comerciante que forma parte, por ejemplo, de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias? Teniendo en cuenta que a lo mejor, pues, hay menos movimiento en las ciudades, como decíamos antes, si no vienen turistas, a lo mejor el canario pues ya intenta estirar todo lo que tiene en cuanto a la ropa, los elementos que a lo mejor antes compraba habitualmente. ¿Qué le preocupa teniendo en cuenta que la situación económica a lo mejor no es tan bollante como algunos piensan? Hombre, lo que nos preocupa es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que hay en cuanto a medidas que se están tomando por el gobierno central con respecto a las pymes, ¿no? A las pymes y micropymes. Ahí se está hablando ahora de una reducción de la jornada laboral. Esto va a afectar negativamente y de forma bastante grave a lo que son las pymes y micropymes. Esos negocios donde hay uno o dos trabajadores y desde luego eso sí que va a suponer digamos, un hándicap más en la labor diaria que desarrolla este sector, ¿no? Esa es una de las incertidumbres mayores y mayor preocupación que hay, porque desde luego que después el resto digamos, de la actividad, desde luego, bueno, estamos viendo que de forma, digamos, que se siguen manteniendo las campañas que se vienen desarrollando por parte de la administración y de las propias organizaciones empresariales y de las zonas comerciales abiertas, pues llevan manteniendo un poco el nivel de venta del sector, ¿no? Pero desde luego que las medidas que se toman a nivel del Estado son las que ahora mismo están en la preocupación del pequeño comercio. Claro, no sé si le han confirmado a Abbas Mujir, algunos miembros o parte del sector empresarial, que si se implanta esta medida de 37 horas y media, van a tener que llevar a cabo despidos. Ahí, en un comercio, o sea, el número de horas que va a suponer de reducción por parte de cada trabajador son de 120 horas al año, ¿no?
Evidentemente eso desde luego sí que puede pasar factura. Y más cuando se está hablando ahora de que quieren de que ampliar el número de horarios de apertura en determinadas zonas o la competencia del comercio electrónico, esto va a ser insoportable para muchas de estas pymes y micropymes, ¿no? De ese comercio local que está prestando un servicio, sobre todo en zonas de medianía y rurales, y desde luego que sí que puede pasar factura y no va a poder suponer para muchos seguir manteniendo abierto el negocio. Luego vemos algo, no sé si paradójico, y es que Grecia pone en marcha la jornada de 6 días y aquí parece que estamos intentando reducirla a la mínima expresión. ¿Quién se equivoca o quién está acertado a lo mejor a la hora de que, bueno, de que el sector empresarial y laboral pues estén a la par? Bueno, vamos a ver, aquí existía o existe la mesa del diálogo social, una mesa donde se ha debatido por parte de los sindicatos y los empresarios las medidas a tomar. Existen unos convenios colectivos y lo que ha venido demandando las organizaciones empresariales a nivel nacional es que ese diálogo se siga manteniendo. Lo que no se puede es ir a una mesa ya con digamos, con las soluciones ya marcadas y y con las decisiones tomadas por parte del propio gobierno, ¿no? Y eso es lo que ha venido demandando la CEO y CEPIME a nivel nacional, que haya ese diálogo social y que se tomen las medidas y los acuerdos en esa mesa de diálogo, no que se venga ya con con las cartas marcadas y para decir un sí a todo lo que ponga encima de la mesa el ministerio. Entiendo que si esa medida se pone en marcha, ¿no?, por parte del gobierno central, Canarias, aunque no esté de acuerdo, no se puede negar, ¿no? Es una medida que va a afectar a todos por igual y que no habría manera de poder saltársela ni nada parecido. Hombre, tristemente, si la lleva a cabo el gobierno, evidentemente habrá que acatarla, ¿no? Como se ha acatado todas las medidas que se han estado tomando por parte del gobierno sin acuerdo por parte de los empresarios. Son medidas legales, o sea, una vez puestas en marcha son legales y por lo tanto habrá que hacerlas cumplir. ¿Qué ocurrirá? Que luego que ahí sí que afectará a muchos negocios y vuelvo a insistir, muchos de estos pequeños negocios van a tener que cerrar al final o asumir ese coste laboral o que el propio empresario, el propio autónomo dedique más horas de su tiempo libre a trabajar en el negocio para seguirlo manteniendo abierto. Creo que era el presidente Secapime la pasada semana quien decía, estamos cansados, ¿no?, de que se nos persiga a los empresarios, de que se nos persiga a las pequeñas y medianas empresas. ¿Confirma o refrenda este sentir donde vemos que a lo mejor incluso el autónomo se queja muchas veces de, oye, si tuviera un poquito más de ayuda o un poquito más de empuje, las empresas y la economía iría mejor? No sé si comparte esta reflexión o qué se puede hacer para que a lo mejor pues todos aquellos que se dedican, ¿no?, a ofrecer servicios no se sientan tan maltratados, entre comillas. Totalmente de acuerdo, o sea, hemos estado totalmente de acuerdo con las declaraciones del presidente de CEPIME, de Gerardo Cuerva, y en ese sentido la hemos apoyado desde la Confederación Española de Comercio, que forma parte de ese organismo, ¿no? Por supuesto que siempre hemos apostado por el diálogo, los empresarios siempre han apostado por el diálogo, diálogo en la mesa, en una mesa de diálogo social, como está establecida y como ha estado funcionando a más de 40 años, y solicitamos y se ha estado demandando por parte de los empresarios volver a esa mesa y que los acuerdos se tomen por consenso entre las dos partes, tanto del sindicato como del empresario. Bueno, para ir acabando, antes nombraba a Basmugir los bonos consumo. ¿Cuándo vamos a ver una nueva edición? Se plantea el gobierno de Canarias nuevamente también sacar, ¿no?, ese bono consumo que sacó, porque hemos visto que Cabildo o diferentes localidades lo sacan muchas veces algunas cosas por su cuenta, pero ¿cuándo veremos una nueva edición de bonos consumo y el gobierno de Canarias? Bueno, del gobierno de Canarias no sabemos si lo volverá a sacar o cuándo. Desde luego que sí que estamos ahora en marcha con los bonos consumo en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz, y en las próximas semanas está previsto que salgan los de Fuerteventura, Arona y La Gomera, ¿no? Por lo tanto, por parte del Ayuntamiento de Arona estamos trabajando con ellos y con el Cabildo de La Gomera y Fuerteventura también estamos preparando ya las próximas campañas. O sea, de aquí a verano esperamos que de aquí a 2 o 3 meses ya estén en marcha diferentes campañas en diferentes municipios y cabildos.
Hay una pregunta que he visto de manera recurrente sobre los bonos consumo, aunque avisan, ¿no? Por activa y por pasiva, le queda X dinero, se le agota tal día, tal plazo, etcétera, etcétera. Claro, hay muchos avisos para que la gente lo consuma, pero quien no lo consume, ese dinero lo pierde, entiendo, ¿no? Ese dinero no es recuperable porque, claro, hay un plazo para gastarlo y se acabó. Efectivamente. Lo que ocurre es que al final los bonos que suelen quedar suelen ser de céntimos o euros, ¿no? Normalmente hemos analizado y prácticamente el 90% son bonos que quedan unos céntimos o algunos euros sueltos que al final el consumidor no los gasta. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de varios miles de bonos y al final parece que la cantidad es mucha, pero desde luego que distribuida entre los bonos que han quedado en manos del consumidor suelen ser de cantidades ínfimas. Bueno, pues vamos a ver si ahora con la próxima edición pues también empezamos a ver también más movimiento y sobre todo también si el gobierno de Canarias se anima y saca una segunda edición porque también cabe recordar que fue un éxito, aunque en Gran Canaria costó un poquito más, ¿no? Que arrancara porque desconocían la herramienta, una vez que ya la conocieron se agotaron también, ¿no? Sí, efectivamente, fue un éxito total y en ese sentido, bueno, pues nos imaginamos que van a salir con alguna edición en los próximos meses. Bueno, las últimas preguntas, rápidamente. Como decíamos, llega el verano. ¿Cuál es la recomendación que hace Abbas Mougir de cara a disfrutar de las áreas urbanas de Canarias? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, que salgan, que disfruten de esos entornos maravillosos que tenemos en Canarias, muchas ya con terraza, y que realicen esos paseos y disfruten de ese tiempo espectacular que tenemos. Vean cómo vienen los turistas a disfrutar de ese tiempo, pues por lo menos que nosotros también lo hagamos, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, que consuman en el comercio local. Efectivamente. Bueno, y luego la parte también negativa, sí quería preguntarle a Abbas Mougir si vemos algo en un comercio que no nos gusta, alguna actitud que no nos cuadra o que a lo mejor los precios están, digamos, demasiado inflados. ¿Qué opciones también tiene el consumidor ante algo así? Fauca también, no sé si observa que todo lo que se hace esté acorde a la normativa y que haya buenas prácticas, o de eso se encargan a lo mejor las oficinas municipales del consumidor. Bueno, nosotros asesoramos a nuestros asociados siempre en cuanto a las normas legales que existen, ¿no? Tanto desde el punto de vista comercial como del consumidor. Y en ese sentido, por parte de las denuncias que hayan en los OMIC del sector comercio son prácticamente residuales en este momento. Ahora mismo prácticamente el 99% de los establecimientos cumple con la normativa. En caso de que hubiera algún caso, pues siempre tienen a disposición del consumidor la hoja de reclamaciones y desde luego que siempre están esas oficinas del consumidor en los distintos ayuntamientos para poder presentar alguna denuncia si la vieran, ¿no? Pero vuelvo a insistir, prácticamente son residuales ya la denuncia que existe del sector comercio. Muy bien. Bueno, pues terminamos y agradecemos a Abbas Mougir que haya estado con nosotros. Le deseamos también un feliz verano. Nosotros terminamos esta semana también la temporada, cabe decir. Volveremos en septiembre, pero siempre siguiendo muy de cerca las áreas urbanas de Canarias, el sector del comercio, al que le deseamos la mayor de las suertes, al igual que a Abbas Mougir, que también descanse un poco, que yo no sé si tiene ya destino preparado de vacaciones o va a esperar un poquito más. Bueno, algo habrá para agosto. Algún día nos tomaremos libres y nada, desearle también un feliz verano a todos los oyentes también, que disfruten del verano y sobre todo que disfruten de Canarias. Muy bien. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias, Abbas. Un abrazo. Hasta luego.